Buenas noches, estimados amigos y amigas, ¿cómo están? Un gusto recibirlos en este nuevo encuentro de Palabras y Verdades, el segmento de filosofía y metapolítica. Y bueno, hace mucho que no hablamos de un filósofo, ya vamos a volver a tocar los temas filosóficos, pero hoy vamos a tocar un tema que es importante para el tejido social, porque, bueno, late en aquello que al pueblo le interesa. Y en esta ocasión me acompaña en la conducción Dayana Cerda. ¿Cómo estás, Dayana? Muy bien, un gusto. Gracias, ¿no? Tener esta mesa tan importante y tener este espacio para dialogar algo que hoy en día es una controversia social que demanda justamente esta atención y escucharnos unos a otros desde una organización democrática donde todos podamos participar respetuosamente. Totalmente. Y bueno, yo venía pensando quizás el valor, porque este no va a ser el primer debate sobre esta temática que se dé en la Argentina, de ninguna manera, pero sí creo yo que podría llegar a ser el primero, donde prime la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de entender la postura, el reclamo, de entender las miradas y sobre todo de fortalecer el espíritu democrático, que se fortalece siempre en el debate, ¿no? Me parece importante eso. Quiero dar la bienvenida entonces a nuestras participantes en el debate. Vamos a presentar de nuestro lado izquierdo a Sandra Acosta. Ella es docente y psicopedagoga. Te damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos, Sandra. Gracias, Jonathan. Muy contenta de que me hayan invitado y agradezco a Dayana y a las participantes. No, muy bienvenida. También nos acompaña, acompañando a Sandra, Isabel Soria. Ella es mediadora y bueno, es un gusto para nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias. De este lado derecho tenemos a Trinidad Cornejo. Ella es estudiante y bueno, una militante también de alguna manera, ¿no? Trinidad, buen día. No me adjudiques cargos. Buenos días, gracias por invitarme también. Vos ya sos de la casa, pero bueno, hay que hacerlo formal. Estoy en the house. Exacto. Y Rosario Silvestre nos acompaña también. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá y muchas gracias también. No, por favor, bienvenida. Bueno, vamos a empezar. Las chicas me pusieron unas reglas que me parece razonable. Yo había preparado unas preguntas y las chicas dijeron, bueno, vamos a hacerlo un poquito más espontánea la cosa. Me parece razonable que se democratice. Así que antes de empezar, ¿qué les parece si damos los números telefónicos para que los salteños y las salteñas que se quieran comunicar con nosotros lo puedan hacer? Pachi. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidas a todos. Vamos a dar los números telefónicos que se pueden comunicar al canal. El teléfono fijo es 387-428-5652. Vía WhatsApp se pueden comunicar al 387-612-0065 y el teléfono de nuestra productora general, Elizabeth Barrios, 387-684-4974. Nos pueden seguir por todas las redes sociales y en vivo por Canal 7 Salta, en nuestra página de Facebook. Bueno, entonces de esta manera damos inicio al debate. Por un lado tenemos a referentes pro vida y por el otro tenemos a referentes feministas que plantean defienden, mejor dicho, la despenalización del aborto. Sí, realmente, no sé cómo vamos a hacer. Nosotros, más que nada, lo que queremos es la despenalización del aborto y porque realmente consideramos que la ley es una necesidad hoy en día, porque el aborto es algo que existe, que es real, que se da en todas las partes del mundo, particularmente en nuestra provincia, y creo que es sumamente necesario. Es una ley que necesitamos porque el aborto existe, ¿no? Y despenalizar es una de las cuestiones más importantes. Uh-huh. Bueno, sí, sumo a lo que dice Isabel, de que la necesidad es social, es una necesidad social, garantizar un aborto seguro y sacar de la clandestinidad esa práctica que más allá de todas las objeciones que puede haber de parte de las personas que no están de acuerdo en el aborto mismo, se realiza
y produce una gran cantidad de muertes en la clandestinidad y de sufrimiento de muchas mujeres, sobre todo aquellas que están en situaciones vulnerables y no pueden acceder a un aborto seguro que se practica en la clandestinidad en lugares privados y que se tiene que abonar una suma bastante alta, y las mujeres que no pueden acceder a esa práctica privada, clandestina y de alto costo, acceden a otras prácticas inseguras donde corren mucho riesgo su vida, las mujeres y las personas en capacidad de gestar, ¿no? Bien, vamos a hacer así, vos le preguntás a ella y yo le pregunto a ella, ¿te parece así? Estamos todos más cómodos, más tranquilos. Chicas, a mí me gustaría que sigamos un esquema que más o menos creo que compartimos. No podemos hablar de una ley del aborto sin saber qué es el aborto, ¿no? Básicamente, según su mirada de las cosas, ¿qué es un aborto? Si querés. Bueno, así como... Y yo, en lo personal, creo que el aborto objetivamente es matar un niño. No creo que haya necesidad de más enredo que eso, digamos, no, que el hecho de que exista, el hecho de que haya mujeres vulnerables no quita este hecho de que el aborto es darle fin a una vida que se está gestando, una vida humana que se está gestando. Bien, Rosaria. Bueno, también te agradezco este orden lógico que es, se da mucho esto, ¿no? El rechazo a este orden lógico. Si te pones a fijar, si nos ponemos a fijar, siempre que uno pide o quiere algo, lo primero que hace es identificar qué es lo que quiere, ¿no? Y qué es lo que pide, y valorar justamente los aspectos positivos, y en ese sentido mostrarlos y pedirlo con más o menos incisión, ¿no es cierto? Lo mismo pasó cuando se debatió en el 2018 el aborto. Fíjate que estaban todos nuestros legisladores, se había llamado a cientos de personas para debatir y no se quiso tocar nunca la pregunta de qué es el aborto. De hecho, hubo médicos que dijeron, bueno, si vamos a hablar de una práctica médica, déjennos mostrar en 1 minuto y medio que dura un video lo que es la práctica del aborto, para que así podamos discutir sobre lo que esto significa. Y bueno, y no solamente que hubo oposición, sino que bueno, les dijeron de todos los médicos, incluso algunos se horrorizaron de que se mostraran los libros de medicina donde se muestra lo que es un aborto, ¿no? Entonces me parece fundamental empezar por esta pregunta, porque el aborto ciertamente es algo horrible, por eso no se quiere llegar a este punto, ¿no? De qué es. El aborto, según un manual básico de obstetricia, dice que es la expulsión violenta del niño cuando no está en posibilidades, no está en condiciones de viabilidad. Es decir, es el niño que se está formando en el útero de la madre y que no puede vivir afuera de esas condiciones, ¿no? Es la expulsión violenta, se puede dar por causas naturales, a veces sucede, y obviamente del que estamos hablando es del aborto provocado, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya creo que es clara el problema del que estamos hablando, se convierte en un problema, se convierte en una tragedia, porque es nada menos que un crimen, ¿no? Claro. Bien. ¿Y te parece a vos que la muerte de las mujeres y la infección de los úteros, de los abortos hechos en clandestinidad, sería algo que sería necesario mostrar para que se den cuenta y haya empatía con respecto a las muertes de las mujeres por abortos inseguros? Creo que es necesario visibilizar la situación trágica que se vive. Por ejemplo, nosotros ahora el 8 de agosto vamos a realizar a nivel nacional un programa en el que se va a mostrar distintos informes de situaciones dramáticas que viven mujeres a las cuales se les promete un aborto legal, hablo de legal, ¿no? Por ejemplo, el caso de Keila Jones en Esquel, donde una médica feminista le ofreció un aborto en las mejores condiciones, se lo realizó, una ILE, como dicen, la mandó a su casa, y Keila Jones, que había tenido un aborto seguro, gratuito y lo que sea, murió desangrada, porque el aborto en sí mismo seguro nunca es, y la condición en la que puede terminar la mujer siempre es dramática, ¿no? Pasa de que, perdón que te interrumpa, ¿sí? Lo que vos estás hablando es de un legrado, son dos cosas diferentes, eso hay que ser claro, por eso no quería entrar en el tema de lo que es el aborto y lo que no es el aborto. El legrado es una cosa
y el aborto es otra. O sea, tenemos que entender la parte médica. Sí, es sumamente peligrosa y requiere internación, requieren un montón de cuestiones médicas muy importantes e incluso, ¿no es cierto?, que se necesita personal de salud que lo lleve adelante. Exacto. Un aborto con pastillas dentro del tiempo reglamentario que existe dentro de la interrupción legal del embarazo no necesita requerimientos médicos. Solamente son los medicamentos y una mujer lo puede hacer tranquilamente en su casa. Y que esa es la diferencia. Lo hizo en esta circunstancia. Justamente, por eso ese es el problema, de que justamente ese es el tema, que cuando se lo hace, el problema es al no ser legal. Este fue legal. Porque fue víctima de un abuso. ¿Fue legal, sí? ¿Fue víctima de un abuso? No sé si fue víctima, ella alegó ser víctima de un abuso, por lo cual la médica, sin informar a sus padres, una médica feminista, pero no tiene nada que ver que sea feminista o no. ¿Sí? El tema es, la médica, ¿no es cierto?, necesitó una autorización de la justicia para poder llegar a una interrupción legal de un embarazo. Sí. Bien, la médica necesita un tiempo, la justicia necesita otro tiempo, por eso hablamos de la despenalización. Y por ende, las mujeres que pasan los 4 meses, en los 3 meses particularmente, porque yo, desde mi persona, desde Isabel Soria, estoy hasta el 3er mes de mi embarazo, ya es demasiado llevar adelante un aborto. Más del 3er mes ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Ajá. ¿Entendés? Pero es un pensamiento ¿qué le personal. cambia a la vida que sea el 3er mes? A partir del 3er mes. ¿Ya es vida? Para mí es un feto, antes no. Ajá. ¿Me entendés? Pero antes, entonces, ¿cómo? Trinidad, ¿vos querés decir algo? Sí. Dale, decilo tranquilo. Bueno, no, quería referirme a esto del aborto seguro, que bueno, estuve investigando y la verdad que nunca es seguro. Jamás es seguro, pero ni el quirúrgico, que creo que es la distinción que vos querés hacer, ni el quirúrgico, que sería después de los 3 meses, ni el que es con pastillas. Lo que pasa es pasa que el ANMAT, ¿no?, la Administración Nacional de Medicamentos, prohíbe el misoprostol porque es súper dañino, es súper invasivo, así, o sea, es decir, así sea legal o no, es súper invasivo, hay un montón de riesgo de muerte, incluso el riesgo de muerte es un 2,9% mayor a las mujeres que paren, o sea, nunca va a ser seguro el aborto. Eso es algo que, si uno, digamos, investiga un poco, hay muchísimas fuentes de estudio. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de la despenalización de que no estar presas. Eso se habla de seguridad. Sí, pero ¿entendés? En cuanto a la seguridad... No hay ninguna mujer presa por aborto. En Argentina no hay ninguna mujer presa por aborto. Romina Tejerina asesinó a su hijito nacido. No, pero hubo una mujer que estuvo 3 años presa, se llamaba Belén. En Tucumán. 3 años presa por un aborto espontáneo. En Salta hay una mujer ahora. No hay. Pero sí se habla de pero lo que sí, ¿cómo se llama esa mujer que está presa? Ya pregunto, ya digo. Espera que ya te paso el nombre y todo. Lo que sí es bastante también llamativo para que ustedes observen, con respecto al mapa que hay a los países que practican, que ya tienen el aborto legalizado, que tienen una despenalización de esta práctica, cómo ha bajado la causal de muerte por este tema. Eso es innegable, digamos. O sea, las muertes por abortos clandestinos son mucho superiores a las muertes en lugares donde se practique el aborto legal, en hospitales, en situaciones seguras y sanitariamente seguras. Eso es una estadística que la puedes consultar en cualquier buscador de internet, digamos. Bien, ¿tenés algún dato de eso? Porque yo, o sea, sinceramente busqué y encontré totalmente lo opuesto, digamos. Chile, antes de despenalizar el aborto, era el segundo puesto de país con menos mortalidad materna y lo perdió. Y como te puedo dar muchos ejemplos que tengo aquí, porque con son datos. Porque justamente eso es lo interesante, ¿no? Escuchar la información que manejan ustedes y la información que manejamos desde esta postura. Y también tener en cuenta cómo muchas veces se banaliza este reclamo y se cambia el discurso
de lo que realmente es el pedido. Porque creo que todos sabemos que el aborto es muy peligroso, no solo para la vida de la madre, sino también para la vida del niño. Y es por ende que necesitamos un Estado que contenga, y ese es el reclamo, porque más allá de que sea bueno o malo, es algo que se practica, ¿o no es así, chica? Es una realidad. ¿Cuál sería la solución de ustedes? ¿Cuál sería la solución, por ejemplo, para una mujer? No me digan la adopción, por favor, porque las condiciones dadas en la Argentina son pésimas, ¿sí? Partamos de ahí. ¿Soluciona qué problema? Al hecho de que una mujer quiera tener... Yo estoy, por ejemplo, yo fui realidad. madre soltera a los 21 años, ¿sí? Tengo una hija de 20 años ya. Constanza, divina, hermosa, muy linda. Decidí tenerlo en la soledad, sola. Mi decisión fue esa, y hoy, y como en ese momento no me arrepentí, hoy tampoco me arrepiento, está ahí mi hija. Ahora, ¿por qué ustedes consideran y tienen esta decisión sobre la otra persona, sobre lo que va a pasar con esa persona? Y les pido, por favor, yo soy evangélica, lo aclaro por las dudas, para que vaya este tema, porque muchas veces lo llevan a esto de que se van a morir y van a ir al infierno y todo eso. Bueno, de última es una decisión personal de irme o no al infierno. Pero el tema es, ¿cuál es la solución que dan ustedes para la cantidad de mujeres que se siguen haciendo abortos, que lo van a seguir haciendo? Muchas van a morir, como esta chica que me decís que murió en el sur, y muchas otras van a parir hijos que no quisieron tener, y muchas otras van a tener que llevar adelante hijos que van a terminar matando, como lo que pasó en Jujuy, porque le veía la cara del violador a esa criatura, porque ella obviamente no estuvo contenido psicológicamente nunca. Denme una solución desde el Estado. Está bien, está bueno, está buenísimo lo que vos planteás, porque es muy importante hablar de soluciones, pero en referencia al problema, ¿no es cierto? Exacto. Vos estás identificando el problema desde el aborto como una realidad que sucede y que pareciera que no puede no suceder. En realidad eso es conocido, esa argumentación es la que plantea acá la guía de la campaña para informar sobre el aborto de la IPPF, que está en la página oficial de la campaña por el aborto. ¿Podés explicar qué es la IPPF? Sí, la IPPF capaz que los salteños se perdieron. Claro, es la multinacional estadounidense, que es la clínica, como si fuera una cadena de clínicas donde se realizan los abortos, ¿no? En Estados Unidos pasó parecido acá, un gran lobby para legalizar el aborto. Ellos lo hicieron a través de un caso, que tienen un sistema legal distinto al nuestro. Nosotros por un caso o por un fallo no se legalizaría el aborto, sino por una ley, ya que nuestra Constitución defiende la vida. Y la IPPF, entonces cuando los abortos se legalizan, crecen exponencialmente. Eso pasa en todos los lugares del mundo donde se legaliza. En Estados Unidos lo mismo, y ahí se da el gran negocio del aborto. Como crece tanto el número de abortos, y el aborto tiene un costo, así lo pague el Estado o lo pague cualquiera, además del costo terrible que es una vida humana, pero tiene un costo de $1.000 aproximadamente un aborto, se convierte en un gran negocio. Esta cadena de clínicas entonces busca nuevos mercados, y es así donde ahora muy interesado en América Latina, porque el presidente está sacando los fondos del Estado a estas clínicas. ¿Se puede acceder a esta información? Sí, por supuesto. Se puede buscar en las páginas, por ejemplo, oficiales pero no de estás IPPF. Contestando. Sí, perdón, es que él me pidió que amplíe eso. Entonces, lo que venía es que sobre los postulados que, por ejemplo, estas campañas postulan, hay que partir de que el aborto existe, que es una realidad y que están muriendo cientos de miles de mujeres, ¿sí? La muerte de mujeres en Argentina por abortos es de 0,01%. Tenemos miles de mujeres que mueren en Argentina, 48.000 por accidentes cardiovasculares, 856 mujeres muertas por desnutrición en Argentina, ¿sí? Cientos de mujeres que mueren por problemas súper prevenibles. Y entonces no es un problema primario de la salud pública, primero que nada. Entonces tendríamos que pensar más bien cuál es el problema nuestro y atacar con políticas públicas nuestros problemas. La vida siempre es un bien a proteger como política de Estado, ¿sí? Y el derecho a la vida es primerísimo, y es anterior al Estado, y es anterior a cualquier institución, es anterior a la civilización, ¿sí? ¿Cómo lo harías? Entonces, con políticas que defiendan la vida y Tengo dándole 47 niños muertos este año en Huichí. Ajá. Esta semana murieron 7. Y bueno, ¿Cómo hago? ¿de qué murieron?
de hambre. Bueno, ahí está el problema, ataquemos la desnutrición. Es que ahí Tiene está que el ver el tema. aborto. ¿Qué le hay que soluciona el matarlo aborto para que no legal tengan a un niño hambre. wichi que ¿sabés tiene cuál es el hambre? tema? Yo te explico. Cuando vos hablas de políticas públicas, Sí. cuando hablamos de políticas públicas y de proyectos de políticas públicas, del sí a la vida, yo estoy a favor, chicas, de la vida. Por supuesto. ¿Me sí. entendés? Todos estamos a favor de la vida. Todos queremos proteger la vida de todos. Exacto. ¿Sí? Y por ende queremos proteger la libertad de todos. Cuando vos me decís que en esos países aumentaron los abortos, fue porque cientos de miles de mujeres que no querían tener hijos y que eran obligadas a hacerlo, tuvieron la oportunidad de decir, realmente no lo quiero tener y me voy a ir a un lugar, a una clínica, a mí no estoy de acuerdo el tema de las clínicas porque es un gran negocio, sí, absolutamente. Sería como estar a favor de la subrogación de vientre, es lo mismo. Para mí es trata. Entonces, eso es un problema, ¿me entendés? Entonces, como vamos por este tema, a lo que vos me decís, está bien, las políticas públicas no existen. No hay, en este momento no hay. Lo único que existe hoy es la penalización de mujeres, ¿sí? Y la clandestinidad y grandes negociados de clínicas privadas que llevan adelante abortos, privadas de acá de Salta. Hay grandes grupos también. Que, ¿sabes la cantidad de chicas de mucha plata que tienen quistes de ovario? Por supuesto, no que es un le llaman problema quistes. de plata. de Exactamente. No, sí es El un problema de ¿sabes cuál plata. es? Que Sí las que es un sí problema de mueren dinero. son las que no tienen plata para comprar. Hoy las pastillas salen 8.000 pesos en el mercado negro. ¿Y la solución es matar a los pobres? No, no te estoy diciendo matar a los pobres, porque si justamente eso es a lo que vamos. Nosotros necesitamos la despenalización primeramente. Pero, y perdón, después, me sí. dejas un minutito. Entiendo todo esto que estás planteando, ¿no? De que cómo podemos hacer para que la Argentina funcione. Bueno, economía, nos falta todo, ¿no? Pero ahora, ¿la solución va a ser el aborto? O sea, ¿la solución para que personas no mueran de desnutrición va a ser el aborto? O sea, yo me permito... ¿O la solución para que mujeres pobres tengan una vida más digna va a ser el aborto? Tampoco me parece una solución. les el aborto. aporto, Entonces, No, les es que no aporto, se trata chicas. de eso. Pasa que vos Entonces, estás ¿por hablando qué de- entonces, ¿por qué Eso yo tratamos les de estoy defender preguntando a a la- ustedes cuál es la solución. Chicas, nadie tiene yo una les solución mágica. cuento. Sí hay una No, sí hay Es una que primero solución. para la solución hay que identificar el problema. La vida que viene nunca Los es el abortos. problema. Bien, Los ¿sí? abortos se siguen haciendo, chicas. Y es que hay que Más allá evitar de- que se hay que hagan. evitar que Más se allá hagan. de lo que Hay que puso yo, desmantelar, nosotros pero es que hay acá- que desmantelar a Chicas, todas las clínicas ordenando, privadas. Vamos ordenando un poco la cosa. No las ¿sí? veo en Son los ese intereses plan. económicos políticos que hay ahí, chicas. Y sí, vamos. como en O sea, todo, no, como en no todo sé. lo que Sandra. está mal, por Escuchamos supuesto. al Bueno, momento tenemos un llamado y mensajes, ya sí. empezamos a ordenar la cosa porque el conductor no está pudiendo conducir. Buenas noches, Sí, buenas noches. ¿cómo le va? Bien. Quería Sí. opinar sobre el tema del aborto. ¿Cómo no? A la mujer, el hecho de embarazarse y cuidarse para no embarazarse le va a evitar primero el HIV, el VIH, Ajá. y después el papilomano, porque si se ponen a tener relaciones así, por decir que van a abortar, va a haber más contagio de lo que menos imaginan. Aparte, que ninguna de las mujeres opina sobre lo que es el aborto. El aborto cuando se lo haga en la clínica que se lo haga, o se lo haga a quien se lo haga. Hay tres tipos de embarazo: el común, ¿cómo se llama el otro ectópico. embarazo? El previo, y cuando la mujer tiene un embarazo. Y si tiene un embarazo previo, por más que le haga el aborto legal, le va a venir una septicemia, que es un derrame, y lo mismo no la van a poner contener. O sea, va a haber más muerte, al haber más aborto va a haber más muerte. Cuando se cuida, si hay cómo cuidarse exclusivamente para evitar los contagios, como es el papilomano, como es el HIV, el VIH, entonces se controla eso, pero no es cuestión de agarrar que ahora cuando ya le puedan hacer aborto van a tener relaciones en cualquier lado, en cualquier esquina, y van a salir embarazadas totalmente de un aborto, pero los contagios, ¿quién controla eso? Eso no piensan. Y además, y cuando hay embarazo previo, le van a hacer un aborto, también se va a morir, porque no saben lo que es dentro. Una mujer cuando va a tener un hijo normal, no sabe si va a salir viva. Imagínate si entra un aborto, ¿entendés o no? Porque uno no sabe si va a salir vivo de ahí. O sea, va a haber más muerte. En cambio, cuidándose, van a evitar los contagios. El papilomano es lo más delicado que hay, porque se contagia hasta por la saliva y por todo. Entonces se protege de algo. Pero se van a poder dar cuenta que cuanto más aborto hay, más van a morir, porque el embarazo previo
el embarazo ectópico, el embarazo normal es el único que se aborta bien, después los demás no. Entonces, ¿a dónde estamos jugando? Muchas gracias, ¿no, estimado? Muchísimas gracias. ¿Tenemos algunos mensajitos también? Sí, claro que sí. El señor Ramón Antonio Jerez dice: a todo oído para el debate, ya empezó. Susana Echeverría dice: quinto mandamiento, no matarás. José de Ángelo Rodríguez dice: aborto igual asesinato de un ser indefenso. También dice la señora Eli Tolava, dice: vidas son las de esos niños en la calle, a ellos ya nacieron, hay que defender. José de Ángelo Rodríguez dice: la vida comienza en el momento de la concepción, dice nuestra Constitución, si ninguna abortera la interrumpe, es una vida plena con derechos y quién sos vos para matarlo, dice, ¿no? Y bueno, hasta ahí llegamos con la gente se está enchufando, ¿no? No, lo que yo les quería decir aportando esta temática es que tenemos un gran ejemplo nosotros, la expresidenta Cristina, en su presidencia no permitió que avance el tema del aborto, pero sobre todo dio la asignación universal por hijo, que es una ayuda concreta a una mujer embarazada que en la situación de pobreza tiene un puntal del Estado para salir adelante, ¿no es cierto? Exacto. O sea, me parece que no es que el Estado no hace nada por la embarazada, evidentemente el Estado argentino no hace nada por nadie casi, porque vivimos en una situación de desidia de la clase política. Si empezamos a ver, el Estado no hace nada por los docentes, no hace nada por las mujeres, no hace nada por los trabajadores, no hace nada. Efectivamente el Estado argentino es deficiente en muchos aspectos, ¿no es cierto? Pero yo creo que la presidenta Cristina, que dijo, se comprometió con el Papa a que no salga el aborto, también dijo: voy a hacer políticas de ayuda a la mujer embarazada. Entonces me parece que eso también puede jugar en la mesa cuando alguien dice, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Hay soluciones. No sé si ustedes han completado la pregunta de qué haría, qué propuesta da un Provida con el tema de efectivamente quién quiere que se muera una mujer abortando, ¿no? No, exacto. Siempre la solución es atendiendo al problema. El problema siempre identificando como esa situación que imposibilita el desarrollo de una vida humana en su plenitud, ¿no? Porque la vida humana en sí misma no es el problema, no puede ser el problema, porque si no ya entramos en un terreno en el que quién va a decidir qué vida humana es un problema y cuál no, ¿no? Ya pasamos por ensayos históricos que han dejado millones de muertos por este motivo, ¿no? Donde hay unos que parece que pueden decidir cuáles vidas humanas son un problema y cuándo hay que eliminarlas, ¿no? Entonces, eso es un terreno muy peligroso y en Argentina entonces no es solo un problema de salud, si entramos en ese pasa a ser un problema jurídico porque tenemos todo nuestro sistema que defiende la vida. En Argentina el aborto no es ley, solamente aparece dentro del Código Penal donde se tipifican los delitos, o sea que es un delito. Además del problema social que esto genera, que ha partido a la Argentina en dos, problemas psicológicos para quienes lo atraviesan, el problemas profesionales, por ejemplo, los médicos que han hecho un juramento de defender la vida, es decir, es una situación muy compleja. Entonces, ¿cómo no unirnos como sociedad para atacar los problemas puntuales? El problema de la mujer pobre es la pobreza, el problema del niño wichi desnutrido es la desnutrición. El problema como sociedad del enfrentamiento por el aborto es el desentendimiento, la desinformación, el desconocimiento, ¿no? Hay mucho por hacer. Tenemos un llamado, tenemos un llamadito y continuamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, usted. No, yo quería preguntar, en el caso que se legalizara el aborto, ¿quién lo pagaría? ¿Cuánto sale un aborto? ¿Qué sistema sería el que se haga cargo de todo eso? 800. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Claro, está bien su pregunta, muchas gracias. Si fuera legal, lo pagaría el Estado. Perdón, habla vos. Sí, no, yo quería retomar algo que decía Rosario recién, sobre el valor de la vida humana. ¿Cuáles son las vidas humanas que valen? Decía ella, tendríamos que pensar cuál vida humana vale más. La situación real de la actualidad es que las vidas humanas de mujeres pobres valen menos que las de las mujeres que sí tienen dinero para hacerse un aborto. Porque el aborto existe, no es una cosa que nosotras queremos inventar y que va a empezar a existir a partir de que se despenalice. El aborto se da y existe en la clandestinidad que está accesible
a los que tienen, a las mujeres y a las personas gestantes que tienen dinero para pagarla, y no es accesible para las mujeres que no tienen ese dinero y que acceden a métodos inseguros y mueren en la clandestinidad, se le producen infecciones en la clandestinidad. O sea, no es que estamos hablando si el aborto sí, el aborto no. El aborto existe, aunque yo no practique, no aborte, aunque Isabel no haya abortado a su hija. Yo tengo 2 hijos y estoy muy orgullosa de ellos, y eso no significa de que otras mujeres no hayan accedido al aborto. No porque mi relación con mis hijos sea buena, significa de que todas las personas, todas las mujeres y las personas gestantes tengan ganas de ser madre. Aparte, tenemos casos de hablaban de Sandra, desinformación. Perdón, Sandra, tenemos una llamada. Sí. Buenas noches. Hola. Sí, dígame, su nombre. Mi nombre es Agnes. No sé si estoy en directo porque estoy por internet sí, y estoy estamos en con vivo. delay. Díganos. Sí, quería hablar acerca de las pastillas. ¿Por qué no hablamos acerca de las consecuencias de las pastillas? Porque escucho que la señora está hablando de las pastillas. No sé si conocen acerca del misoprostol. Es una medicación que en su origen no estuvo hecha para esto. La cantidad de misoprostol que se tiene que ingerir o que tienen que colocarse las chicas no es para nada seguro. ¿Por qué no le pregunta a la señora cuántas pastillas tiene que ingerir una chica para poder llegar a un tipo de aborto? ¿Qué consecuencias trae si no se realiza el aborto como se espera, ¿sí?, en su final? Es muy riesgoso llegar a ese punto. El solo hecho de colocarse pastillas ya es riesgoso. El hecho de hablar de un aborto seguro, es inconsciente hablar de un aborto seguro. No existe un aborto 100% seguro. Eso quería decirle a la señora, si tiene información acerca de las pastillas, cuántas se tienen que ingerir. Tiene que informar a las chicas cuántas tienen que ser. ¿Cuánto sale las pastillas? $8.000 pesos. ¿El Estado tiene que hacerse cargo de eso? ¿Sabe cuántos casos hay en el materno por consumo de pastillas? Entonces, creo que hablar así a lo loco y decir, bueno, sí, que hicieran pastillas, tienen que colocárselas, pero tienen una decisión, tienen derecho a decidir tener un hijo o no tener un hijo. ¿Saben cuántas personas hoy, chicas, están en calidad de no querer un bebé hoy por hoy acerca de la cuarentena? La educación sexual en las escuelas, los centros de salud, no están brindando lo que ellas dicen que deberían darles. Es muy riesgoso hablar así a boca suelta y decir que se le colocan las pastillas. ¿Por qué no explica cómo es el proceso abortivo en realidad? No es para nada seguro. ¿Por qué no hablan y dicen cuál es la consecuencia que puede llegar a tener? Puede llegar a perder el útero una chica. Ni siquiera hablemos de la edad. Entonces, que no digan que es 100% seguro. Bueno, agradezco por dejarme... Muchísimas gracias, ¿no?, por la comunicación. Por eso la importancia del Por Estado. eso la importancia del Estado, por eso la clandestinidad. Yo quería terminar porque justamente hablaba a colación de lo que veníamos, el tema de la desinformación. Es cierto, nosotros tenemos un lema que es educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Y en ese orden, ojalá ninguna mujer debiera llegar al aborto. Ojalá ninguna, nadie está diciendo el aborto es la panacea y es la mejor cosa que le pasa a una mujer en la vida. No, ojalá nunca tuviera que llegar, pero si tiene que llegar esa situación, que no corra riesgo su vida. Eso es lo que decimos, que minimicemos los riesgos. Porque sí, una persona puede agarrar una infección si se saca una muela. O sea, cualquier intervención médica puede llevar a una infección. Pero es aún más inseguro si estamos en la clandestinidad, si lo hace con una aguja de tejer, si lo hace con una percha, ¿sí? Eso seguro que va a llevar muchos más problemas que si está bajo la supervisión médica. Y yo quiero... Nosotros, disculpa, termino un ratito. Para mí es muy importante el tema de la información, sí que lo es. Y es muy importante de que aseguremos la educación sexual integral con el tema del aborto en el plan de estudio, en los programas, en los contenidos de ESI. Porque si no hablamos de eso,
si no lo hablamos y se lo ocultamos, sigue estando en la clandestinidad. Tenemos que hablar para saber que las consecuencias malas y la forma de prevenirlo. Porque nadie quiere que su hija o su hijo tenga que tomar esta decisión, ¿no? Me parece digo razonable. Su hijo, digo también su hijo, ¿no? Porque los varones también están en esta decisión. Porque también tenemos que involucrar a los varones en la responsabilidad de traer un hijo al mundo. Porque siempre, como decía el primer llamado, es la mujer que no tiene que hacer, no tiene que andar teniendo relaciones por ahí, y que lo hace sola la mujer. Claro. Si la mujer tuviera relaciones sexuales sola, no quedaría embarazada. Sí, bien. ¿Tenemos una llamada? ¿Tenemos una llamada? ¿Podría responder? Muy razonable, sí. Bueno, quería responder a dos cosas concretas que dijo Sandra. Con respecto a lo que es un hecho, hechos negativos en la sociedad hay de todo tipo, o sea, todos los crímenes son hechos y no por eso los legalizamos o los despenalizamos. Entonces, este argumento de que es un hecho, de que mujeres abortan, bueno, tenemos que ir por ese lado, digamos, que a desmantelar las clínicas. No soy ingenua, sé que hay un negociado, porque ella me mira con esa cara, sé que es un negociado, pero bueno, sabemos que Argentina está para atrás en miles de cosas y la mujer, el tema que nos está preocupando acá, ¿verdad? Entonces sabemos que por un lado la mujer, la mayor causalidad de muertes que tiene no es el aborto, es una de las menores. Por otro lado, hay 1 millón de deficiencias en cuanto al Estado, en cuanto a la parte médica, la atención médica, por ejemplo, de las madres que sí quieren tener el hijo y mueren porque son mal atendidas. Son muchos más los casos, son 200 y pico versus 31, si no me equivoco. En cuanto a eso, y en cuanto a que la madre y padre son los que traen la vida, como decía recién Sandra, no es solo la madre, no es solo ella, porque para traer una vida tiene que haber dos partes. Bueno, también hay un derecho del padre, y nunca se toca ese tema. Está el derecho de la madre, está el derecho del padre y está el derecho del niño. Hay 3 derechos ahí en juego, y no es solo el de la mujer. Entonces, me parece que también hay una lucha ahí de derechos que no se puede... de responsabilidades, diría yo. Eso es una responsabilidad, primero. El padre de mi hija la abortó a mi hija y él no está preso. Esto es simple. A él no se lo persiguió por pedirme a mí que aborte. ¿Entendés? Sí. Entonces, ahí hay una discusión. Las mujeres que abortan lo hacen siempre solas. Y cuando tienen acompañamiento de pareja, te aseguro que la pareja sufre tal o peor que también que la mujer. El hombre lo hace psicológicamente y la mujer lo hace físicamente. Exacto. ¿Sí? Sí. Eso es una realidad. La mujer que pasa por un aborto es la peor experiencia en la vida que puede llegar a pasar y no lo quiere pasar nunca más en su vida. ¿Por qué vamos a legalizar eso? Porque ahí está el tema. Porque nosotros no queremos, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un plan, que era lo que yo le preguntaba a ustedes. Bien. ¿Tienen un plan para que esto no? Y no lo tienen. Nosotros sí tenemos un plan. ¿Cuál es el plan? Sí. No es el plan ese. Nosotros tenemos este plan. Educar. La educación sexual es que en eso estamos de acuerdo. Primero, después atender las emergencias. Mientras cerramos las clínicas clandestinas, siguen habiendo abortos. Lo que nosotros queremos es esto. Primero que nada, el tema de la despenalización. ¿Sí? Bien. Que dentro, la señora se me decía, ¿quién va a pagar los abortos? ¿El Estado? ¿Lo va a pagar el Estado? Sí. Bueno, ¿El Estado quiénes son? Somos todos. Somos bien. Todos. Así como pagamos todos. Todos vamos a pagar la muerte de los argentinos. No se trata, ¿sabés lo que pasa? Es que, a ver, el tema de la muerte, es que ahí está el tema. Esta es tu creencia. Vos no podés imponer tu creencia hacia mí. No es la mía, es la vida del otro que se pierde. Es que ahí está el tema. No. El tema es ese. Es tu creencia. ¿Me entendés? Yo no puedo ir contra tu creencia. Y yo te voy a respetar por tu creencia. Y entiendo. Y vas a seguir sufriendo. Y vas a seguir sufriendo un montón por un montón de chicos que van a seguir supuestamente para vos muriendo. ¿Me entendés? Porque el aborto es una realidad, lo quieras o no. Eso es a lo que vamos, ¿me entendés? Eso es lo que es que ahí está el tema. Que vos quieras o no, las mujeres siguen abortando. Vos quieras creerlo o no,
las mujeres siguen abortando. Bien, Sandra, tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches, soy Claudio de Soledad. Claudio, ¿cómo le va? Quería comentar algo. Le estaba escuchando tanto a las dos representantes, o mejor dicho, a los 4 representantes de los dos grupos, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Si bien es cierto, por ahí dejando de lado una parcialidad, ya sea por una cuestión ideológica, moral o religiosa, y recién estaba escuchando comentarios que también decían que el Estado era el que tenía que respaldar. Ahora yo me hago una pregunta. Yo como contribuyente, ¿por qué tengo que responder cuando económicamente, porque estamos hablando de los impuestos, el Estado se mueve con los impuestos? Creo que es así. Así es. Ahora yo me hago una pregunta. Si hay anticonceptivos, preservativos, métodos de días y calendarios, hay inclusive la famosa pastilla del día después, el Segurité, famoso por la marca. ¿Por qué tengo que abonar después, llegar a esta última instancia, cuando hubo todo un mecanismo o una serie de sistemas preventivos para no producir el embarazo? ¿Por qué tenemos que llegar a la última instancia? Y el otro detalle, hay cuántas señoras que realmente quieren ser mamás, tienen que pagarse de su bolsillo, de su propio bolsillo, un estudio, un programa, una inseminación, lo que sea, y eso lo tienen que hacer de forma privada. ¿Por qué el Estado tiene que salir de última a matar a un indefenso? Todos hemos quedado choqueados con lo de Fernando Sosa, pero a mí me parece que en la criatura es más o menos lo mismo lo que le pasa. Todos hemos quedado infectados con un indefenso. Ahora yo me hago esa pregunta, ¿por qué tenemos que llegar a la última instancia? Lo que dice es verdad, no hay una educación, pero también hay una parte que sí estamos educados, pero hacemos lo que queremos porque total el Estado paga. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo que hay que educar y hay que educar en valores, ¿no? Porque la educación también hay, ya vamos a desarrollar después del corte, vamos a un corte enseguida, el tema de la legalidad, ¿no? Si es posible legalizarlo, si es viable, si es recomendable. Bueno, estamos escuchando bastantes posturas, para mí razonables todas, ¿no? El rol del Estado, que es algo fundamental. El rol que del debemos Estado, aclarar, sí. cómo el Estado responde, debe ¿no? responder tanto para atender necesidades de la mayoría como de la minoría, Así es. que obviamente no puede ser ignorada y que justamente acá tenemos las voces que las representan de las dos partes. Correcto. Y lo interesante Así que es escucharnos. Ya vamos a lo legal, porque estamos en lo operativo ahora, ¿no? Estamos en lo operativo, en lo médico y todo eso. También es importante lo legal porque se pide una ley. Y para pedir una ley hay que hablar de lo legal y de lo constitucional y todo eso. Pero esto viene, no se lo pierdan, después del corte, así que vamos a un corte y seguimos acá en un clima ameno. Para mí siempre gana la democracia con los debates, con escucharnos, ¿no? Escucharnos las voces. Y bueno, ¿cómo vas vos? ¿Cómo la estás llevando? Encantadísima, porque sí, para mí es un tema que me toca sensiblemente y me parece que la información es algo que todos debemos manejar, que es un derecho, y el tema del aborto no es algo que se debate ahora, es una deuda histórica. Y cuando hablamos de aborto, justamente vos lo habías relacionado con el movimiento feminista, cuando las presentaste como feministas. ¿Pero lo son? Y chicas, ¿qué podrían decirnos acerca de este movimiento, del feminismo? Las chicas ya van a responder después de que Bien. Pachi nos lea los mensajitos. Gracias. Dale. Bueno, acá se comunicó Rocío Trejo y dice: las mujeres tenemos derechos, las mujeres que quieren abortar no le deben nada a los que le desean y no pueden tenerlos. Por Dios, dice, ¿no? Y el señor Ramón Juárez le dice: ¿dónde están escritos tus derechos a abortar? Se están peleando ellos acá por chata. Ahí hay otro debate paralelo. Si no querés tener hijos, cuídate, le contesta, ¿no? Y sigue. Así que vamos a pasar a otros. Después subimos los mensajes a Instagram. Bueno, después dice Bea Pereira: el hombre que acaba de comunicarse nombra todos los anticonceptivos para la mujer y se olvida de su aporte como hombre, dice, ¿no? Bueno, y ahí siguen, estamos tapados, incluso hasta en un momento se bloqueó el Face, ¿no? Con la cantidad de mensajes. Mirá vos. Y aparte me faltan todos los de WhatsApp, que hay más de 15.
Bueno, la gente está inquieta, chicas. Muy bien. Una horita. Bueno, las dejo con la pregunta de... Yo, sí, ¿qué? Perdón, justo Hablamos sobre esta demanda histórica que justamente la llevan a cabo mujeres de larga data que lideran el movimiento feminista, ¿no es cierto? Bueno, el feminismo es igualdad, partamos de ahí, igualdad de derechos y oportunidades tanto para hombres como para, o sea, es igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres con los hombres, ¿sí? O sea, no es una cuestión, el feminismo siempre se habla de que queremos la muerte de los hombres, de que queremos que los hombres desaparezcan, y no es así, ¿no? O sea, particularmente nosotros... Y retomando un poquito esto de los anticonceptivos de hombres, que existen. Justamente, que existen. Y el hecho de que, por ejemplo, la vasectomía no está tan promocionada como una posibilidad de prevención de embarazo, eso que es lo loco, ¿no? La vasectomía como una prevención de embarazo, como lo es el DIU, por ejemplo. La promoción del DIU, la pastilla el día después o la pastilla anticonceptiva. No está difundido. No está, porque el inconsciente colectivo, que se tiene que cuidar cultural, la mujer. porque es que es una cuestión cultural. Ahí es donde yo quería llegar. La cuestión cultural, esto de que la mujer se tiene que hacer cargo, la mujer tiene que hacer esto, la mujer... Y debe es una cuestión madre. netamente Debe estar personal. Si está embarazada, debe desear ese hijo sí o sí. Es una de las premisas que la sociedad maneja. ¿Y por qué no tener en cuenta que va más allá de algo económico? Bueno, también? es evidente eso que decís vos, ¿no? Hay una cultura que está instalada, que la mujer, ¿no? Es ¿por qué no te patriarcal, cuidaste? es patriarcal, ¿no? es patriarcal. Igual Ya que cuando la abriste las mujer, piernas, hacete claro, que cargo, cuando la son- mujer es violada, o sea, ya pasemos a la otra parte de lo que decíamos, de la interrupción legal del embarazo, cuando la mujer es violada es porque ella estaba haciendo algo para llegar a eso, ¿no es cierto? Y es que esa, algo claro, habrá hecho. algo habrá hecho, pero es cuestión de que, por eso te digo que son pequeñas cosas que tenemos que ir erradicando, que eso es lo que hace el feminismo. ¿Sí? El feminismo pone en eso, el feminismo no es, el feminismo es igualdad, es el tema de que las mujeres, por ejemplo, que trabajan, que ahora estamos armando desde la Fundación un gran fuerte en este tema, mujeres que trabajan en empresas privadas, ¿sí? Dentro de empresas privadas, en puestos gerenciales, cobran el 30%, un mínimo del 30% menos por ser mujeres. Y como están fuera de convenios, ¿no es cierto? O sea, dentro, las hacen firmar los contratos fuera de convenios sin sindicatos que las respalden, ellas directamente no tienen este derecho. Entonces, hay un montón de cuestiones. Entonces, nosotros lo que queremos es igualdad. ¿Sí? Eso es el feminismo. Perfecto. Y cómo engloba también la diversidad, porque tenemos a profesionales, a mujeres que no lo son, pero apoyan, pero desde sus casas, desde su realidad, apoyan esta perspectiva. Perfecto. Sandra, ¿tenés algo para Sí, aportar? sí, pensaba en lo que decía Isabel y uniendo un poco lo que veníamos diciendo, el tema de que la responsabilidad de los hombres en este hecho de programar una familia, de tener, hacerse cargo de un niño, de un embarazo. Para la mujer siempre es un tema mucho más complicado, porque para un hombre puede decidir abortar, como dice Isabel, en el minuto cero, digamos, vestirse e irse, y no hacerse cargo de lo que pasó 2 minutos antes, ¿no? Y ya está. Y es la mujer la que tiene que salir adelante con las decisiones que va a tomar. Muchas veces sola, casi siempre. Sí, muchas veces sola, ¿sí? Y en esa situación creo que hay que trabajar mucho, porque no hay nada mejor que llegue al mundo un niño deseado, esperado por sus progenitores. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que todo el mundo desea. Nadie quiere destruir la vida, todos queremos que llegue previsto y que tenga la contención y que no pase necesidades y que no tenga desnutrición y que sea atendido en un buen hospital y que la madre mientras curse su embarazo acceda a todos sus derechos. Bueno, eso es un ideal, ¿no? Un parto respetado, ¿no? Todas esas cosas las queremos tener todos, le deseamos eso a nuestras hijas, a nuestros hijos,
a la sociedad, ¿no? Todos queremos funcionar así, pero para eso el hecho de la información y de la educación más que información es muy importante. Claro. Bien, chicas, yo les hago la pregunta y ustedes Yo quería hácenlo. responder un poquito a lo que dijeron supuesto. recién, Dale, antes de dale. la pausa, perdón. Dale. Quería responder a Isabel, que se me fue un ratito. Ahí viene, bien. Ahí está, Isabel, vení que te quiero responder. Con respecto a esto en que estamos de acuerdo todas, ¿no? De que, ella decía, es lo más horrible que alguien tiene que hacer, matar a su hijo, abortar, es algo por lo que no queremos que pase nadie. Y decía recién que ustedes tienen un plan con respecto a esto, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿cuál será el plan? Y dijeron que iba por el tema de la educación. Ahora, en los países donde se legalizó y se educa con ESI, voy a dar estadística, al contrario de haber disminuido la cantidad de abortos, aumentaron catastróficamente. Entonces, digamos, los hechos muestran que no hay una congruencia en este plan, digamos, de que de repente se va a legalizar y vamos a disminuir, esto va a pasar menos porque por la educación. Ahora, que hay que educar, pero alguna falencia tendrá esta educación también, ¿no? En Francia aumentó un 25% desde el 2002 al 2006, que se legalizó. En Uruguay se incrementó un 36%. Son datos de los ministerios de salud de los países. Gran Bretaña incrementó un 382% desde la legalización, desde que ellos ya lo vienen masticando hace rato el tema, como decía Dayana, desde 1969 que tiene el aborto legal, hasta, bueno, 2016 es esta estadística, 382%. Estados Unidos llegó a los 6 millones, España incrementó un 740%, también en 1987 tiene el aborto, México también aumentó. Yo creo y que encima, ya quedó claro, los países aumentan casi ya todo. lo voy a citar, toda la Pero técnica. ya te lo respondió Isabel hace rato a eso. O sea, lo que te venía diciendo recién era esto. Todos queremos un hijo deseado, una procreación y una familia constituida por el deseo de ser madre, padre, ¿no? Y criar. Y en el Pero caso hay de que muchos casos que existen embarazos que no son deseados, ¿no? ¿Y entonces? Y que algunos recurren al aborto clandestino y algunas veces no, y esos niños llegan Pero al que no- mundo a un hogar que no es esperado. ¿Me entendés? Sí. Y esos niños no sabemos, porque no tenemos seguimiento de cómo es el desarrollo, pero intuimos. Ninguno de nosotros sabemos si fue deseado. Exactamente, pero de No, todas por eso formas somos menos pero- personas ni menos no valiosos. digo eso, pero yo hablo de las cifras que estaba planteando Trini. cifras. Si Trini dice, hay montones de casos que aumentaron los abortos cuando fue despenalizado, es porque antes había muchas mujeres que por no haber sido despenalizado eran madres También sin es una desearlo. conclusión libre, pero no sabemos en los datos que eso sea real. Lo que pasa es que están los datos. Yo puedo decir que a causa de ser promocionado más el aborto, muchas mujeres que antes aún no deseados se reponían No, y eran disculpa, pero madres. nadie promociona el aborto. ¿Cómo que no? No se ¿Cómo lo que no? promociona. Las Está cartillas auspiciado del por el Ministerio IPPF. que promocionan la campaña son promoción del aborto. Si no, Eso ¿por qué no no es- dicen la que Fundación no? Web, Digamos, lo que pero- vos ¿cuál es la decís, cartilla que está viendo? promocionar, Fundación Huésped, ¿no? pero No, sí Fundación está. Huésped, ni la significa leas. decir Ni la promo- leas, Fundación Huésped. ¿Cómo me Pero en la explican? Si página es la IPPF mano- están- es la propuesta de difusión de la campaña. Pero Ustedes tienen puesto el pañuelo de la campaña, es lo mismo. Sí, yo no. no diría promoción. Una Promoción cosa es es Bueno, vos no promoción. dirías, pero es no, una pero no promoción. es una promoción. No, es Creo que que no. utilizás mal la palabra promoción. Y si No, yo sí es ahora- promoción. es de que usás mal la palabra. ¿Pero por qué? Porque Capaz que la no estoy es una usando más promoción. acorde a lo que es. No, pero- no, Chicas, la usás mal. Estamos, perdón, bien. ¿puedo decir algo con referencia al feminismo? No más nada que ver. Sí, Sí. vamos a empezar a hablar de lo legal, porque para institucionalizarlo, porque vamos a entrar en el debate que para mí sí, para mí no, Sí, para mí no, sí, para mí no, y para mí no es fructífero que la gente se lleve un contraste de opiniones, sino más bien vamos a lo... Ordenar. no les como te gusta, lo científico.
en lo científico tenemos las ciencias legales, ¿no? ¿Es posible legalizarlo al aborto o no es posible? Y dentro de este contexto legal, podemos argumentar lo que queramos, pero vamos a las leyes porque nosotros podemos decir, está pasando, es un problema, según lo que dijeron las chicas, es un problema que no es deseable, nadie desea llegar a esta situación, pero claro, si adentro hay una vida humana, por más que sea o no sea un problema, ¿qué hacemos con la vida humana? Es decir, hay que resolver los temas legales con respecto a qué dice la ley con los derechos de las personas, porque ese es el instrumento que queremos utilizar, tanto los que defendemos la vida como los que defendemos el derecho a decidir, usamos como instrumento las leyes. Entonces no podemos obviar el tema de las leyes para hablar de esto. Así que bueno, las dejo, por favor. Bueno, para mí no es posible. Si yo fuera pro aborto... Ya te doy, vamos a un llamado y te doy. Buenas. Sí. ¿Cómo le va? Muy bien. Yo quería, con el tema del aborto, yo creo que es muy difícil cuando discutirlo a nivel social, cuando tenemos dos posturas enfrentadas. Me parece que es más profundo que eso. A mi modo, yo en la década del 80, míreme, me caso y dije, yo no voy a tener hijos. Y acá lo primero que me saltaban, la gente de Salta, con el prejuicio de que una mujer sí o sí se tiene que casar para tener hijos. Yo le dije, ¿a vos quién te dijo eso? Y gente feminista de Salta, compañeras de trabajo de la universidad, me decían, primera vez que escucho una respuesta de una mujer de ese tipo, porque hay que casarse para tener hijos. Yo creo que el problema en realidad es el sojuzgamiento a la mujer, acá y en el mundo. Y hasta que no rompamos cadenas, yo por supuesto que estoy a favor de la legalización del aborto, pero no mezclo las cosas así, si es muerte, si es asesinato, porque y si hay ley, no hay ley. Es como dice la señora, los abortos se hacen desde antes de Cleopatra más o menos. Entonces, y lo obvio, yo no hice nunca un aborto porque bueno, pude acceder a los métodos anticonceptivos correctamente y no tuve ningún problema. Yo siempre tuve la idea que no era para mí tener hijos, y punto. Me casé, estuve años en pareja, etcétera, y nunca tuve ese problema, pero la sociedad a la mujer no le da ninguna libertad. Y es un problema de eso, de si queremos ser libres o no queremos ser libres. Y en este país donde la Iglesia tiene tanto poder, y nos va a costar mucho. Bueno, ese era mi aporte. Muchísimas gracias, Bueno, Trinidad, discúlpame, te había interrumpido. No, está bien. Vos estabas preguntando si vemos viable el tema del aborto legal. Yo no lo veo viable porque tengo una estadística que dice que más o menos el primer año va a costar 4.000 millones. Y la compañera recién nos decía que hay gente wichi acá en Salta que está muriendo desnutrida. Entonces, si realmente tenemos ese presupuesto por 31 mujeres o por la cantidad de personas que mueren por desnutrición, ¿qué vamos a priorizar? Porque si hablamos de economía tenemos que hacer como una división de presupuesto y ver en qué beneficio más, ¿no? No porque una cosa sea importante y la otra no, sino porque hay que priorizar lo que salva más vidas. Porque como estamos de acuerdo, todos queremos salvar vidas acá. Eso por un lado. Por otro lado, porque sería inconstitucional. El artículo 75, inciso 22, como ya todos saben, seguro adhiere a los tratados internacionales que defienden la vida desde la concepción del niño por nacer. Entonces, quiero aclarar algo más desde el artículo 75, con respecto a esto que hablamos recién de cuál sería el plan. Bueno, tenemos una hermosa constitución que no se cumple, lamentablemente, que dice en el artículo 75-23, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución,
y los derechos y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Voy a bajar un poco porque si no, resumo. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental. Recién Isabel me decía, no me digan por favor que la solución es la adopción porque acá no funciona. ¿Cuántas cosas no funcionan y tenemos que hacer que funcionen? Ahí está el problema, Trini. Ahí está el si problema. Si hubiese decisión política real, particularmente de nuestros senadores, de nuestros diputados nacionales, provinciales, intendentes y demás, y elecciones, y pudieran ustedes hablar con los senadores y diputados que apoyan y que son, ellos tendrían que ser los que eligen. Exacto. Ellos son los que tendrían que elegir. No las hay. O sea, no existe. Y en el momento que nosotros seguimos hablando acá, que se sigue debatiendo, a ver, cuando se trató en el 2018, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, o sea que se logró, o sea que se puede hacer, legalmente se puede hacer. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa con la despenalización? ¿Puedo retomar? Sí, cómo no. Me parece espectacular esa idea que dijiste, es cuestión de decisión política. Tenemos una constitución que defiende la vida clarísimamente, es más, Argentina es una reserva especial por la cual se entiende a niño, a toda persona humana desde la concepción hasta los 18 años. O sea que no necesitamos acá hablar de si es un tabú, de si es feto, de si tenemos un niño desde el momento en que fue concebido. Ahora, todas las leyes coherentes que tenemos, un código penal que establece clarito que el aborto es un crimen, pero que a la vez resguarda a la mujer, porque las penas previstas son para los que facilitan el aborto, por ejemplo los médicos, cuestiones, pero la mujer más bien siempre tiende a protegerla. De hecho, son escarcelables las penas que existen actualmente en el código, y hay casos en el que es no punible, o sea que el aborto no es legal, pero no tiene pena la mujer. Bueno, todo eso para llevarse a la práctica hace falta la decisión política. Y la voluntad política requiere también de nuestra presión. ¿Qué pasaría si nos uniéramos todos? Si estamos diciendo que el aborto es la peor de las desgracias, estamos coincidiendo en eso tan bien, que no se lo decíamos a nadie, y sin embargo traemos traemos a la mesa a las mujeres pobres y hablamos en su nombre. Yo lo último que le deseo a una mujer que encima es pobre es un aborto. Me parece que si usáramos la misma presión que se usó, por ejemplo, en 2018 para que los políticos tuvieran la decisión política, valga la redundancia, de acompañar nuestro sistema legal que protege siempre la vida. Creo que ese es el punto, ¿no? Cómo nos unimos como sociedad, por ejemplo, con el delito de la trata, que vos conocés muy bien, todos sabemos, y lo repetimos, ¿no? Si no hay clientes, no hay trata. Y creo que está muy bueno porque nos va entrando, ¿no? La ley tiene muchas funciones, no solamente la de penar, también esa función pedagógica y de establecer qué valores vamos a defender, ¿no? Perdón, Rosario, tenemos un llamado. Sí. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Mi le nombre va? es Un gusto. Mercedes. Quería hacer un aporte con respecto, vi el programa desde el principio, y desde el principio están hablando de niños, y eso no es correcto, digamos. Se considera un feto a partir de los 3 meses. Se considera un niño, según los derechos internacionales, a partir de los 2 años. O sea que hasta antes de las 14 semanas no podemos hablar ni de niño, ni siquiera de feto. Lo cual me parece que deberían estar más informados con respecto a eso, porque tiene que ver con el derecho internacional, y el derecho del niño no es a partir de la concepción, sino a partir de los 2 años. Eso por un lado. Luego la opinión de los hombres con respecto al cuerpo de la mujer, ¿no? Por un lado tenemos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, digamos. ¿Por qué las señoritas antiderechos o pro vida, digámosle, quieren decidir sobre mi cuerpo? ¿Por qué quiere decidir sobre mi cuerpo? Yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo y sobre mi vida. Entonces me parece que quieren imponer una idea que en realidad termina beneficiando a ciertos sectores que siempre son los dueños de las clínicas, las mujeres que pueden acceder a un aborto clandestino, pero pago, y no a aquellos sectores en donde las mujeres somos vulnerables
y quedamos expuestas, no solamente nosotras, sino también los hijos de las mujeres que mueren por un aborto. Muy bien, muchas gracias. Esa es mi opinión. Bueno, retomando esto y también retomando los de las estadísticas, yo les hago una pregunta. El hecho de que se despenalice el aborto en nuestro mundo idealizado. No, bueno, no tan idealizado. ¿Ustedes cambiarían su postura? ¿Decidirían abortar? Yo no. Jamás. Y ahí yo creo que hay un foco importante al cual tenemos que atender. Es la decisión Es la personal. decisión que cada una y Sí. que esta ley no influiría en tu Perdón, perspectiva. no cambiaría mi postura entre, obviamente, no de abortar, no cambiaría mi postura en que el aborto sigue siendo el crimen terrible que es, así esté despenalizado o esté legalizado, ¿se entiende? Y No justamente cambiaría mi es lo que postura yo quería porque plantear. la realidad de despenalizarlo o legalizarlo no cambia el hecho. O sea, hay un niño que va a salir en una bolsa de residuos patógenos, así eso sea legal, sea despenalizado, sea querido, sea pagado por mí, por vos, por el Estado, por el que sea. ¿Entendés? Y es Entonces, hermoso esa es saber la tu realidad del postura y aborto. escucharte y respetarla. Exacto. Y creo que esa es la también es realidad del importante aborto que no escuchar la cambia. otra. ¿Sí? Claro, el tema es la Lo que- libertad. Nosotros hablamos desde ese lugar, desde la libertad. Nosotros hablamos desde ese lugar, de poder decidir. Yo elegí que nazca Constanza. ¿Sí? O sea, yo hablo muy de lo mío y por eso apoyo tanto, ¿no es cierto?, el tema este. Lo decidí, salí adelante. Si lo hubiese sido por mis padres y particularmente por mi hermano, nunca lo hubiese logrado. Entonces, hay un montón de factores porque que se tuvieron que poner, que yo elegí eso y lo luché y me costó muchísimo. Yo no logré culminar mi carrera universitaria porque decidí no hacerlo y decidí terminar en este sentido de hoy mi hija tiene 20 años, ¿sí? Sí. Pero ahí es donde nosotras queremos llegar. Así como yo tuve la oportunidad de elegir, es por eso que todas tus estadísticas aumentan. Y por eso es que están tanto los países tan preocupados de Europa y de todo, porque nadie se embaraza. Exactamente. Y eso es una decisión. Porque se devalúa el valor de la vida. Chicas, perdón, tenemos un llamado. Yo no puedo controlar esto, es una política del canal. Atender todas las llamadas, ¿sí? Además, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Me llamo César. César, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Estoy escuchando el programa de un comienzo. La verdad es que no entiendo el tema de que por qué se niegan, o sea, está bien que ellos quieran legalizar todo el aborto, pero a lo que voy es que si lo legalizan, sí va a crecer la demanda de aborto. Va a crecer porque por el hecho de que si no tienen educación, y eso sale de cada uno. Yo, por ejemplo, con mi mujer, yo estoy hace 20 años. Y hace 20 años nosotros, cuando nos conocimos, nosotros hicimos un plan de vida. Y al plan de vida ese nosotros lo llevamos. O sea, lo llevamos al pie de la letra. Nosotros nunca hemos buscado, o sea, nuestros hijos fueron buscados. O sea, fueron consentimiento de los dos. Pero yo no estoy de acuerdo porque hay personas que no pueden concebir hijos, y que otra persona que lo puede hacer elija la opción de abortar. O sea, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, en una violación sí estaría de acuerdo porque no es consentido, pero si las dos personas son adultas y tienen relación, se tienen que hacer cargo. Porque los dos deciden, el hombre propone y la mujer dispone, y eso fue siempre. O sea, no, la verdad que no entiendo por qué esta discusión, la verdad no entra en mi cabeza. O sea, soy hombre, un poco está de acuerdo, pero yo a mi hijo lo amo, lo busqué y lo amo. Yo no haría nunca haría eso. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias. Chicas, a mí me gustaría que volvamos siguiendo el hilo. ¿La podés dejar de terminar de hablar a ella, que quedó cortada? Sí, les doy. O sea, yo ya la estoy defendiendo a ella. Sí. Gracias. Nos unimos todas contra vos. O sea, ella no terminó de hablar. Hay ella- voces del más allá también que la defienden. Señores, conduce Sandra Costa. Buenas noches. Yo soy perdón, Sandra. conduce Isabel.
Isabel, con esa Isabel. Yo quería responder a algo, ¿no? ¿Vos querés completar? Sí. Lo que querés? Sí, me acuerdo, sí. Creo que era el tema de la ley. Bueno, creo, no sé qué estaba diciendo, pero me quedó un tema que sí yo quiero decir, y que era referido al feminismo, ¿no? Me gustó el planteo que vos hiciste, pero hiciste un planteo muy bueno. Capaz que ustedes son feministas muy buenas, pero el movimiento, la verdad, internacional que se está dando el feminismo, y el feminismo que se está dando cada vez más fuerte en Argentina, es un feminismo totalmente supremacista, no es un feminismo de la igualdad. Creo que ya queda hasta risible un planteo de decir que somos igualitarias cuando tenemos un Ministerio de la Mujer que acaba de recibir en plena pandemia 18.000 millones de dólares, de las cuales las mujeres salteñas reales dudo que nos veamos beneficiadas en nada, y lo cual como mujer me avergüenza, más bien que me hace unirme a esa lucha. Creo que Argentina tiene una historia en que la mujer, por supuesto que hay muchas desigualdades todavía, pero tiene un papel en el que la mujer no tiene por qué sentirse víctima. Hemos tenido una mujer, un presidente por largo tiempo, ni Estados Unidos ha tenido eso. Hemos tenido líderes políticas como Evita, que a los 27 años era una figura. Hemos tenido una presidenta mujer, Isabel Perón, no sé, en los años 70. Me parece que hablar de un feminismo de la igualdad realmente no adhiero, y invito a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes, a saber que el feminismo que se viene es un feminismo súper ideológico, es un feminismo que no representa a la mujer real y que viene con grandes imposiciones. Una de esas es el aborto, una de esas es el gran desprecio a las características propiamente femeninas, ¿no? Y eso, lejos de empoderarnos, nos aliena, ¿no? Y nos está dividiendo como sociedad. El feminismo está resultando en la práctica tan duro más que el machismo, ¿no? Así que bueno, eso quería. Chicas, no se me peleen de a una, por favor. Ahora me peleo con Isabel. No, quería contestarle primero a Trini y bueno, ahora a Rosario. Pero bueno, con respecto a la ley, vamos por parte. Me sorprende que algunas veces se agarren de la ley cuando les conviene, y cuando no les conviene, la ley es no me representa, objeción de conciencia, ¿sí? Porque cuando es respetar las ILES, por ejemplo, que ya es legal. No es ley. Es legal, las ILES son legales desde 1921. ¿Qué es? ¿Un protocolo? Interrupción legal del embarazo. ¿Pero es una ley? Es una ley, mi Claro, amor. ¿qué número? Ya te digo. No es una ley, es un protocolo administrativo del Ministerio de Salud. Eso no es una ley. No. El protocolo es la forma en que se implementa una ley. ¿Y de qué ley se desprenden? No me acuerdo el número. Es porque no hay ley. No, sí es una ley, es legal. Bueno, los protocolos son empezamos administrativos. hace rato como lo de hace rato. No me dejas terminar y empezás a... Termine. Perdón. Sí. Cuando hay algo que ya está reglamentado, decirle así si querés, a eso le parece que no hay que respetar. Pero se agarran de las partes de la ley cuando les conviene. Pero es también un derecho de la mujer decidir sobre su cuerpo, decidir sobre la vida que quiere llevar, de llevar una vida digna, donde pueda elegir qué es lo que va a ser de su futuro, si quiere dejar de estudiar o no, si quiere ser madre o no. No todo embarazo significa deseo de maternidad. Y en todos sus argumentos jamás hablaron del derecho de la mujer. Y entiendo que vos estés en contra del feminismo, porque por eso no la mencionaste a la mujer nunca. En todo el debate jamás mencionaste los derechos de la mujer. Nunca. Y por eso planteas también que estás en contra del feminismo. Y ahora entiendo por qué no la mencionás. Hablas de niño, como bien decía el oyente, no estamos hablando de un niño, porque no va a salir caminando ese niño o niña, ¿no? Dijiste niño, por eso yo digo niño. No tiene autonomía ese ser o esas células cuando está recién en etapa hasta las 14 semanas. No es un niño aún. Y por lo tanto no tiene otras categorías que tendría que tener para acceder al derecho. Al no ser autónomo, porque si fuera autónomo le hacen una cesárea a las 3 semanas y el niño es niño, pero no es. Entonces, claro, si depende de la vida de la mujer, entonces no es un ser autónomo y por lo tanto la que decide es la mujer.
Bien. Por otro lado, el tema del feminismo como imposición, no comparto para nada, absolutamente, todo lo contrario. Hablamos de decisión, de libertad, de autonomía, cosa que en este sistema patriarcal no lo tenemos. Y sí, podemos haber logrado con muchas luchas los derechos que estuviste mencionando, pero no fue una cosa natural, fue una lucha, y fue una lucha de una oleada feminista. Mal que te pese, porque no existió el feminismo desde antes para lograr que una mujer llegue a ser presidenta, porque antes que eso existía una ley que nos prohibía votar, nos prohibía ser elegidas, nos creía, nos consideraba seres inferiores. Así es. ¿Puedo hablar? Escuchamos una llamadita un momento y... Sí, después vamos a un corte. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Cómo le va? Hola, sí estoy viendo el debate en vivo Sí. y la verdad que los comentarios de las mujeres que dicen ser prohibidas se basan más que nada en opiniones personales. Y bueno, eso es como deduciendo un poco. Y aparte una de ellas dijo recientemente que las mujeres no tenemos por qué sentirnos víctimas. Y ahí quisiera también dar mi opinión porque la verdad que sí somos víctimas de un Estado que realmente relegó mucho a la mujer y de una sociedad patriarcal y machista. Es por eso que existe tanta desigualdad y sobre todo la violencia extrema que se manifiesta en los femicidios acá en el país. Entonces, no es que nos queremos poner en el lugar de víctima, sino que somos víctimas de las leyes que fueron hechas por y para los hombres. Y por eso aún hoy la legalización del aborto sigue relegado y obviamente que va a salir porque las mujeres ya no podemos seguir estando relegadas en la decisión de ser madres o no. Eso era mi opinión. Muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, me gustaría responder a Sandra. No sé por dónde empezar todo el bombardeo. Bueno, en primer lugar, el tema de decidir, ¿no? Decíamos, decidir si soy madre o no soy madre. La realidad es que la decisión no es de si soy madre o no soy madre, la decisión va a terminar siendo de si soy madre de un hijo vivo o un hijo muerto. Suena horrible, pero es la realidad. Va a ser esa la decisión que tomo, ¿no? Si soy madre o no. En segundo lugar, sobre mi cuerpo, no me estoy sacando una muela, como decía hace un rato, estoy sacando un hijo que tiene un ADN propio, un grupo sanguíneo propio, órganos propios. La categoría madre e hijo son categorías que se construyen. Bien. No son cuestiones biológicas. Bien, pero sí es biológico que cuando dos ADN se juntan, forman uno nuevo. Y ese nuevo es el que estamos discutiendo acá, si se puede eliminar o no. Llamar persona, niño, hijo, como quieran. Quiero terminar de desarrollar. El tema de que el derecho a decidir, de la libertad. Ustedes están poniendo en una jerarquía en que la libertad es mayor que la vida. Pero sin vida no hay libertad. Entonces, lógicamente, necesitamos primero vivir para tener libertad. ¿Y qué hay de la libertad de ese individuo? Si no quieren que diga hijo. ¿Qué hay de la libertad de ese individuo? ¿Qué hay de los deseos de ese individuo? Individuo cuando tiene una persona autónoma. Es un individuo. El derecho lo llama individuo. El derecho lo llama. Y ahora, con respecto a lo que decías, que cuando nos conviene usamos la palabra, nos agarramos de la ley, cuando no nos conviene no. Estoy de acuerdo con vos en que a veces la ley, vos podés estar de acuerdo o no. Yo a veces estoy de acuerdo con la ley y otras veces no. Ahora, nuestra Constitución prohíbe el aborto. Si nuestra Constitución la permitiera, yo estaría acá luchando para que no la permita, ¿no? O sea, es lógico. Ahora, ¿en qué me baso yo? En la ley natural. Creo que la ley positiva, si no se basara en esto, en la ley natural de la naturaleza, entonces, si no existe la ley natural, existe solo la positiva. Si existe solo la ley positiva, ¿por qué no la cumplimos todos y listo? Que es el derecho a la vida. Claro, la ley positiva dice, en la Constitución es la ley positiva, la ley más importante de todas, digamos. En ese sentido, claro. Pero también es razonable
que las cosas no pueden seguir como están. Es decir, yo entiendo el reclamo, sé que las cosas no pueden seguir como están, y sobre todo tenemos que salir del cinismo, ¿no? Del cinismo de pretender que las cosas se solucionan con una ley, o pretender que las cosas se solucionan si todo sigue igual, digamos. Me parece que una sociedad madura tiene que hacerse cargo de todos los problemas, porque una de las cosas que a mí siempre me queda como crítica del movimiento pro vida en general, aún siendo defensor de las dos vidas, etcétera, es que el niño nacido también es una vida. Y así como es por ahí difícil encontrar quizás a mujeres feministas que ayuden a la mujer en otros contextos, por ejemplo, una mujer que quiera tener el hijo, y que se sienta acompañada, y también es difícil encontrar providas que ayuden a los niños que ya han nacido a salir de la pobreza. Entonces me parece que es interesante si en esta mesa todos nos comprometemos a ayudar a la vida humana en todas las esferas, en todos los momentos de la vida humana. ¿Puedo ¿no es cierto? preguntarte algo? ¿Por qué pensás que el feminismo, las mujeres no ayudamos a las mujeres que quieren tener hijos? No, en general yo te hablo de mi experiencia. Sí, tenemos una llamada. Bueno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, me gustaría que si puede ser discutido en el programa el tema de los niveles de organización de la materia desde el ámbito de mi profesión de la ciencia de la salud. Bueno. Una célula es considerado vida y después desde ahí hay diferentes también tipos: tisular, órganos, sistema de órganos e individuo. O sea, un embrión es considerado un individuo y me gustaría que se tenga en claro también que ese individuo también puede ser una mujer y debe ser defendido al igual que las otras mujeres que están entre nosotros, ¿no? Para que se tenga en cuenta solo eso. Bien. Bueno, Isabel. No sé por qué me estabas haciendo una pregunta. Claro, hay una realidad. Desde el feminismo tenés un concepto te voy a invitar a reuniones conmigo particularmente, porque tenés un concepto tremendo del feminismo. Es que hay como muchos, ¿no? Porque sí. Yo sí me considero que estoy de acuerdo, como decía ella, si votamos las mujeres, porque en algún momento el feminismo luchó, pero también como que ahora sí hay una división. Bueno, discúlpame, acá en la Argentina fue el peronismo. Perdón, pero no tenés que decir. Ahí no nos metamos, por favor, porque perdemos todo contra ellos. No, pero vos dijiste que fue el feminismo, acá en la Argentina fue el peronismo. Bueno, está bien. Bueno. Punto aparte. No, mira, la verdad que a mí me llama la atención lo que vos me decís, porque nosotros, muchas mujeres que han querido, no querían abortar y querían tener a sus hijos y tenían problemas particularmente con la familia y habían huido de sus casas. Muchas han estado, en Tucumán existe hablo de Tucumán porque es lo que más conozco, una casa para adolescentes madres, en Salta también, y que van por forma voluntaria y están. ¿Por qué no lo haríamos? O sea, por eso, porque ahí está el tema. Nosotras apoyamos la decisión de la mujer. Lo que vos planteás es fundamental, es verdad, lo quieren ver desde ese lugar de que desde la concepción, está bien, está perfecto. Por eso vuelvo a decir lo mismo, en la conciencia de quién quedará, y bueno, va a ser de la mujer, del padre, de la madre, de los abuelos, que ustedes quieran. Esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá, es en la libertad de elegir. Así como existe todas esas personas que eligen tenerlo, existen un montón de otras que no eligen tenerlo. Ahora, por eso vuelvo a lo básico que es la lucha justamente del pañuelo, porque el pañuelo lo dice, es educación, primero que nada, antes de llegar a un aborto, primero, ¿me entendés? Claro. Que tampoco hay en provincias como Salta, no implementan la ley de educación sexual integral en las escuelas. Todos te ponen un planteo, ¿no? Que sí, que la damos a través de biología. No la dan. No la dan porque no dan trata de persona, y en el libro, que se los voy a facilitar a ustedes, para ayuda del Ministerio de Educación de la Nación, de Educación de la Nación, esos son los libros con los que nosotros trabajamos por lo menos, no sé cuáles son los libros que tienen ustedes, pero en esos libros habla hasta de trata de personas, ¿sí? Para trabajarlos en la familia. Entonces hay que empezar a leer, hay que empezar a eso, ¿no? A esto, claro. A coincidir en esto,
para poder que ese chica o ese niño, es más, nosotros no hablamos ni siquiera de la promiscuidad. Dentro de los libros, que acá ella, Sara, no me va a dejar mentir, porque ella es la que profesora, yo apenas soy una, nada hablo. Entonces, él dice del respeto y de la construcción de una relación en base a una relación amor. Lo dice el libro. ¿Y ¿Te puedo hacer una preguntita ahí? Sí. Perdón. Vos que estás tan en el tema y me encanta, y he leído algunas declaraciones tuyas de la trata, ¿no pensás que por ahí los protocolos de aborto, si se legalizara, justamente va a ser, como está haciendo, ¿no? Pero puede llegar a ser un instrumento muy eficaz para ayudar a la trata de personas? Absolutamente. Porque el abusador puede perfectamente acompañar a su víctima a realizarse un aborto, justamente para seguir abusando, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? Y hay mucho de eso. Entonces no entiendo ahí cómo, digamos, cómo uno, alguien que conoce tan dentro de la trata, cómo ves la lógica con la legalización del aborto. Por eso y lucho por otro contra lado, la trata. Leí una declaración tuya que me encantó, que era acerca de que no había que reglamentar la prostitución, impecable. Y ahí decías una frase que dice: no puede ni debe concebirse el yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, puedo disponer de él de la manera que quiera, refiriéndote, ¿no?, al cuerpo, o sea, como que entiendo como que una prostituta dijera eso, ¿no? Y porque pienso no es libertad y está en situación de vulnerabilidad. Exacto. Y como ahí que realmente sí es su cuerpo, porque es el uso de su cuerpo para las relaciones sexuales, y en el caso del aborto que no es su cuerpo, porque una madre, cuando ustedes como madres, cuando han tenido sus hijos, no han perdido ningún órgano de su cuerpo, ¿no es cierto? O sea que desde la concepción en adelante estamos hablando de algo que pasa en su cuerpo, pero no es su cuerpo. ¿Cómo se compatibiliza, ¿no?, esa libertad extrema que se le da en el aborto a esta frase y no en los otros delitos? Porque justamente está la otra persona la que decide por ella. ¿Me entendés? La otra persona, el regenteador, nunca voy a estar a favor de la reglamentación de la prostitución. Jamás. Y estoy en contra del Ministerio de Género de la Nación. Y te lo digo así, no tengo ningún problema. Por las planteaciones y por los planteos que hacen en un montón de cuestiones. ¿Sí? No significa que esté en contra del gobierno. Aplaudo un montón de cuestiones, pero particularmente en estas decisiones que está tomando en cuanto al tema de la mujer, estoy absolutamente, y nos están invisibilizando a las mujeres, sí. Y eso es una decisión y un trabajo que estamos haciendo. Te hago la última pregunta para ir terminando. Se la hago a usted porque me resulta interesante. Ustedes dicen el derecho a decidir, a la libertad. Yo soy filósofo y necesito preguntar qué concepto de libertad están usando cuando dicen la mujer es libre cuando aborta y no es libre cuando decide prostituirse o no. Bueno, añadiéndome a la pregunta de ella, ¿qué es la libertad para ustedes? ¿Cómo la definen, cómo la entienden a la libertad? Si la libertad es el derecho que tiene cada uno de hacer lo que quiera, aunque avance, por ejemplo, con la vida de un tercero, como es el caso del niño, o si para ustedes no es niño, entonces la libertad, ¿qué es la libertad? Lo que pasa es que me parece de que llevarlo al punto de que nosotros no concebimos de que hay un asesinato. De ahí ya tenemos el primer punto para diferenciarnos del planteo que haces, porque no creemos que haya una vida autónoma fuera del útero de la mujer antes de las 14 semanas. Entonces, por lo tanto, al no existir esa autonomía, el cuerpo es el de la mujer, y la mujer decide sobre su cuerpo si quiere ser madre o no, si quiere maternar o no. Y más allá de los estatus sociales y de lo que la sociedad... Si el bebé nace y lo dejo en la selva, no es autónomo. Hay un montón de situaciones que plantea la ley que tienen que ver con la educación, con cumplimentar con los métodos anticonceptivos y con también todo lo que decía acá hace rato comentaban, el acompañamiento de las mujeres pre y posaborto, ¿sí? Eso es muchas otras cosas que solamente decir va al aborto y nada más. Significa implementar una serie de medidas para que esa situación extrema disminuya, ¿no?, como una decisión última, pero que puede pasar la necesidad de una mujer de interrumpir su embarazo.
y que puede estar abierta esa situación para esa decisión, digamos, ¿no? Pero no neguemos que ahora que aún no está legalizado, no neguemos que por esta cuestión patriarcal, machista y todo, que lo que mencionaba de la vasectomía Isabel hace rato, hay derechos sexuales que tenemos como mujeres que no están cumplimentándose. El acceso a los métodos anticonceptivos no solamente significa una información efímera que algunas accedemos y otros no, y otras y otros no, sino también el acceso real a los métodos anticonceptivos. Acá, para hacerte una ligadura de trompa, tenés que pasar por un montón de cosas porque montones de médicos antiderechos se oponen a la ligadura de trompas. Hay un montón de situaciones en las que las adolescentes... 2 minutos nos queda, por favor, así repartimos justamente para las chicas también. Algo que quería aclarar como docente, ¿no? Que vos lo sos, el tema de la autonomía. Porque yo como docente estudio que todo el tiempo estamos buscando que el niño tenga autonomía y que esa autonomía recién se va a lograr cuando el niño logre el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Entonces, que hasta la adolescencia, como no es autónomo, podemos decidir sobre su cuerpo. No le hagas otra pregunta a las chicas porque... Es que me parece que el concepto de autonomía no es del todo claro si lo vamos a tomar, digamos, arbitrariamente. Autonomía fisiológica. Bien fisiológica. Si yo dejo al niño recién nacido en medio de la selva, tampoco es autónomo. Claro. Bueno, y si vamos Entonces, también a esos análisis, podemos también tener en cuenta esto, que bajo la premisa de salvemos las 2 vidas, sigue existiendo muertes, siguen habiendo muertes de mujeres que abortan en condiciones clandestinas y que lamentablemente hoy no se encuentran visibilizadas, y eso es lo que queremos hacer nosotras, visibilizar esta situación. Sí, y entendiendo que el Estado tiene que responder ante esta situación, tanto escuchando las perspectivas de la mayoría como también la de la minoría. Exacto. Me parece que es una invitación a todos, ¿no? A trabajar para que el aborto no exista, para que nadie tenga que morir por aborto, ni los niños por nacer, que desde la concepción existen, ni las mujeres, ni los médicos tengan que traicionar su conciencia, que también es un derecho. Y está buenísimo esto de visibilizar. Yo los invito el sábado 8 de agosto, se cumplen 2 años en que Argentina le dijo no a la ley de aborto, y vamos en el canal 2 Vidas con 2 de número.org, un informe completísimo de lo que está pasando con este negociado del aborto y las políticas abortivas, también para movernos a hacer políticas, como decía Sonia, entre todos, Sandra, que siempre atiendan la vida en todas sus etapas y a los derechos de las mujeres, complementarios a los de los hombres, porque así es como una sociedad se va a construir y no se va a destruir, ¿no? Si nos enfrentamos no vamos a lograr mucho. Bien, chicas, bueno, muchas gracias por... Un placer. Bueno, antes que nada decimos que nosotros no festejamos la clandestinidad. Por supuesto. Por lo tanto, no festejamos el 8A, porque eso fue mantener en clandestinidad la muerte de muchas mujeres. Bien. Bueno, muchas gracias por estar. Las invitamos, porque esto quedó corto y la gente participó mucho realmente, así que hago extensiva la invitación para si quieren volver y hacer otro encuentro. Está abierta la invitación. Muchas gracias también a los que participaron desde las redes sociales.